¿Te has preguntado qué pasaría si un avión simplemente desapareciera del cielo? No hablo de un accidente común, sino de algo que desafía toda lógica. En México, hace 5 años, el vuelo 115 de Aeroméxico se desvaneció sin dejar rastro. Hasta ahora. Mi nombre es Alejandro Vázquez y trabajo como investigador de accidentes aéreos para la Comisión Nacional de Investigación de Accidentes de Aviación. Durante 20 años he visto de todo: errores humanos, fallas mecánicas, condiciones climáticas extremas, pero nunca había enfrentado algo como esto, algo que me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre la aviación. El 15 de marzo de 2020, exactamente a las 2:47 de la tarde, el vuelo 115 despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a Cancún. Un vuelo rutinario, como miles que ocurren cada día. El Boeing 737-800 llevaba 186 pasajeros y una tripulación de 6 personas. Familias que iban de vacaciones, ejecutivos con reuniones importantes, jóvenes parejas buscando aventura en el Caribe mexicano. Todo parecía normal hasta el minuto 23 de vuelo, cuando el capitán Fernando Aguilar, un piloto con más de 15,000 horas de experiencia, hizo su último contacto por radio con la torre de control. Torre de México, aquí vuelo 115. Todo en orden, altitud crucero a 35,000 pies, cielos despejados. Esas fueron las últimas palabras que se escucharon del vuelo 115. Pero ¿cómo puede desaparecer un avión en pleno siglo XXI? Con toda la tecnología satelital, sistemas de rastreo GPS, radar, es prácticamente imposible. Sin embargo, ocurrió. Durante 5 años, el vuelo 115 se convirtió en uno de los misterios más grandes de la aviación mexicana. Las familias de las víctimas organizaron marchas, exigieron respuestas que nadie podía dar. Los medios especularon sobre todo, desde fallas catastróficas hasta teorías conspiracionales que incluían secuestros internacionales. Yo mismo dirigí 3 equipos de búsqueda diferentes. Recorrimos miles de kilómetros cuadrados del Golfo de México. Utilizamos sonar de última generación, buzos especializados, hasta drones submarinos. Nada, absolutamente nada. La investigación oficial se cerró después de 2 años sin resultados concluyentes. Las familias recibieron compensaciones, se organizaron ceremonias conmemorativas, se colocó una placa en el aeropuerto. México intentó pasar la página de esta tragedia inexplicable, pero yo nunca pude olvidar. ¿Cómo olvidas a 192 personas que simplemente se desvanecieron en el aire? Durante estos 5 años he seguido investigando por mi cuenta. Revisé cada reporte meteorológico de ese día, analicé las comunicaciones, estudié la ruta de vuelo centímetro por centímetro. Mi esposa, Patricia, llegó a preocuparse por mi obsesión. Alejandro, me decía, no puedes resolver todos los misterios del mundo. A veces las cosas simplemente pasan. Pero yo sabía que había algo más, algo que se nos había escapado. Hace 3 semanas recibí una llamada que cambiaría todo. Era martes por la mañana. Estaba revisando reportes rutinarios en mi oficina en la Colonia del Valle cuando sonó mi teléfono. Del otro lado, una voz nerviosa, casi susurrante. «Señor Vázquez, soy el capitán Miguel Hernández de la Marina. Necesito que venga inmediatamente a Veracruz. Encontramos algo que va a querer ver». «¿De qué se trata, capitán?» «Preferimos no hablar por teléfono. Solo puedo decirle que tiene relación con el vuelo 115. Mi corazón se aceleró. Después de 5 años de silencio, ¿podría ser que finalmente tuviéramos una pista? Tomé el primer vuelo a Veracruz esa misma tarde. Durante todo el trayecto, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué habían encontrado? ¿Restos del avión? ¿Evidencia de lo que realmente pasó esa tarde de marzo?
El capitán Hernández me esperaba en el puerto naval de Veracruz. Era un hombre de unos 50 años, curtido por años de servicio en alta mar, con esa mirada seria que solo tienen los militares que han visto demasiado. Nos subimos a una lancha patrullera sin intercambiar muchas palabras. ¿A dónde vamos, capitán? A unos 40 kilómetros de la costa. Mis hombres estaban realizando ejercicios de buceo de rutina cuando lo encontraron. ¿Encontraron qué exactamente? Hernández me miró con una expresión que no pude descifrar. El vuelo 115, señor Vázquez. Encontramos el vuelo 115. Por un momento creí que había escuchado mal. ¿Cómo dice? El avión está ahí abajo, a 60 metros de profundidad, completamente intacto. Las palabras del capitán resonaron en mi cabeza como un eco. ¿Intacto? ¿Cómo podía estar intacto un avión que había caído al mar? Después de 5 años en agua salada, cualquier estructura metálica debería mostrar signos severos de corrosión, deterioro. «Pero eso es imposible», murmuré. «Eso creíamos nosotros también», respondió Hernández, «hasta que lo vimos con nuestros propios ojos. La lancha navegó durante 1 hora y media a través de aguas cada vez más profundas. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas que se reflejaban en la superficie del golfo. Era hermoso, pero yo no podía concentrarme en la belleza del paisaje. Mi mente estaba completamente enfocada en lo que estaba a punto de descubrir. Llegamos al punto exacto donde la Marina había localizado el avión. Hernández me mostró las coordenadas en su GPS. 19 Beverly de 4723N, 96 de 1245 NOU. Lo anoté cuidadosamente en mi libreta, aunque sabía que jamás podría olvidar esos números. «Señor Vázquez», dijo Hernández mientras preparaba el equipo de buceo, «antes de que baje, hay algo que debe saber». «¿Qué cosa?» «El avión no muestra signos de impacto. No hay daños estructurales visibles, no hay evidencia de fuego o explosión. Es como si hubiera aterrizado suavemente en el fondo del mar. Eso no tenía ningún sentido. Un Boeing 737 no puede aterrizar suavemente en el océano y quedar intacto. Las fuerzas físicas involucradas en un amerizaje, especialmente sin preparación, harían que el avión se desintegrara en pedazos. ¿Y los pasajeros?, pregunté, aunque temía la respuesta. Hernández guardó silencio por unos segundos. «Eso es lo más extraño de todo. No hemos podido acceder al interior del avión. Las puertas están selladas de alguna manera. Nuestros buzos no han logrado abrirlas». «¿Selladas? ¿Cómo?» «Ah, no lo sabemos. Por eso lo necesitamos a usted aquí». Me puse el traje de buceo con manos temblorosas. Había buceado cientos de veces en investigaciones de accidentes, pero nunca había sentido esta mezcla de anticipación y terror. ¿Qué íbamos a encontrar ahí abajo? ¿Qué había pasado realmente con el vuelo 115? El descenso fue lento y meticuloso. A medida que bajaba, la luz del sol se desvanecía gradualmente hasta convertirse en una penumbra azul verdosa. Los primeros 30 metros fueron normales: peces tropicales, formaciones coralinas, la vida marina típica del Golfo de México. Pero a los 50 metros lo vi. Ahí, posado en el fondo arenoso, como si hubiera sido colocado cuidadosamente por una grúa gigante, estaba el Boeing 737-800 del vuelo 115, completamente intacto, como había dicho Hernández. La pintura blanca y azul de Aeroméxico se veía extrañamente brillante, sin rastros de corrosión o daño por agua salada. Es imposible describir lo que sentí en ese momento. Durante 5 años había imaginado este encuentro miles de veces, pero la realidad superaba cualquier escenario que hubiera visualizado. El avión parecía estar esperándome. Nadé lentamente alrededor de la aeronave, examinando cada detalle.
Los motores estaban en perfecto estado, las alas no mostraban daños, el tren de aterrizaje estaba recogido normalmente. Era como si el avión hubiera sido preservado en una cápsula del tiempo. Me dirigí hacia la puerta principal de pasajeros. Hernández tenía razón, estaba sellada, pero no con ningún mecanismo que hubiera visto antes. No había cerraduras visibles, no había signos de soldadura o pegamento. Simplemente no se podía abrir, como si fuera parte sólida del fuselaje. Intenté con las ventanillas. Desde afuera se veían completamente opacas, como si hubieran sido pintadas de negro por dentro. No se podía ver nada del interior del avión. Pero entonces noté algo que me heló la sangre. En una de las ventanillas del ala izquierda había algo escrito, letras pequeñas, apenas visibles, grabadas desde adentro en el cristal. Me acerqué con mi linterna submarina para leer mejor. «Ayuda», decía el mensaje. «No estamos muertos». ¿Cómo era posible? ¿Quién había escrito eso? ¿Cuándo? ¿Y qué significaba «no estamos muertos»? Antes de continuar con esta historia que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que creías posible, quiero pedirte algo. Si esta narración te está atrapando tanto como espero, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Me encanta saber que tenemos una comunidad global fascinada por estos misterios que desafían toda lógica. Ahora sí, regresemos a lo que descubrí en las profundidades del Golfo de México. Mi corazón latía tan fuerte que temí que mi respirador no pudiera mantener el ritmo. Tomé fotografías de todo, del avión, de las ventanillas selladas, pero especialmente del mensaje grabado en el cristal. Necesitaba evidencia de lo que estaba viendo, porque sabía que nadie me creería. Después de 40 minutos de exploración submarina, mi tanque de oxígeno indicó que era hora de ascender. Subí lentamente, siguiendo todos los protocolos de descompresión, pero mi mente estaba acelerada. ¿Qué había encontrado realmente? ¿Y cómo íbamos a explicar lo inexplicable? De vuelta en la lancha, Hernández me ayudó a quitarme el equipo de buceo. Sus ojos buscaron los míos, esperando respuestas que yo no tenía. «¿Y bien, señor Vázquez? ¿Qué opina?» «Capitán», dije mientras revisaba las fotografías en mi cámara submarina. «Esto va más allá de cualquier protocolo de investigación que conozca. Necesitamos un equipo especializado, equipos de corte submarino, buzos técnicos». «¿Para qué?» «Ditas, para abrir ese avión y descubrir qué hay adentro». Hernández asintió gravemente. «Ya tenemos autorización de la Secretaría de Marina para proceder, pero hay una condición. Todo lo que encontremos debe mantenerse clasificado hasta nuevo aviso». «¿Por qué?» «Porque si lo que sospechamos es cierto, esto va a cambiar muchas cosas, y hay personas muy poderosas que prefieren que ciertos secretos permanezcan enterrados, o en este caso, hundidos». Esa noche en mi habitación del hotel en el puerto de Veracruz no pude dormir. Revisaba una y otra vez las fotografías, analizaba cada detalle. El mensaje en la ventanilla me obsesionaba. «No estamos muertos». ¿Qué significaba exactamente? Alguien había sobrevivido al accidente y vivido 5 años en el fondo del mar. Era físicamente imposible. O tal vez el mensaje había sido grabado antes del accidente, pero eso tampoco tenía sentido. Al día siguiente regresamos al sitio con un equipo mucho más grande, buzos especializados, equipos de corte láser submarino, cámaras de alta definición, incluso un mini submarino de exploración. La Marina había desplegado recursos que normalmente se reservaban para operaciones militares de alta prioridad. «Señor Vázquez», me dijo el teniente Corona Jiménez, quien ahora dirigía la operación, «quiero que sepa que esta misión está clasificada como nivel alfa.
Eso significa que si filtra cualquier información a la prensa o a personas no autorizadas, enfrentará cargos federales. Entendido, mi coronel, pero tengo una pregunta. ¿Por qué tanto secreto? Es solo un accidente de aviación. Jiménez me miró con una expresión que no pude interpretar. ¿De verdad cree que esto es solo un accidente? Durante las siguientes 6 horas, los buzos trabajaron meticulosamente para encontrar una manera de abrir el fuselaje del avión sin dañar lo que pudiera estar adentro. Probaron con las puertas de emergencia, con las escotillas de carga, incluso con las ventanillas. Nada funcionó, era como si el avión hubiera sido soldado desde adentro, convirtiéndose en una cápsula hermética perfecta. Finalmente, decidieron usar el láser de corte submarino para hacer una pequeña abertura en el fuselaje, cerca de la cola del avión. El proceso fue lento y delicado, pero después de 2 horas, lograron crear un orificio lo suficientemente grande para que pasara una cámara. ¿Está listo, señor Vázquez?, preguntó el operador de la cámara submarina. Asentí, aunque no estaba seguro de estar preparado para lo que íbamos a ver. La cámara se deslizó lentamente por la abertura y comenzó a transmitir imágenes en tiempo real a la pantalla en la superficie. Al principio, solo vimos oscuridad. Luego, gradualmente, la luz de la cámara comenzó a revelar el interior del avión. Lo que vimos nos dejó sin palabras. Los asientos estaban perfectamente ordenados, como si el avión acabara de ser limpiado para un vuelo. No había signos de pánico, de daños por impacto o de los 5 años que supuestamente había pasado bajo el agua. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esa cabina, pero lo más impactante no era el estado del avión, era que todos los asientos estaban vacíos. Los 186 pasajeros y la tripulación de 6 personas habían desaparecido. No había cuerpos, no había equipaje, no había rastro de que alguna vez hubiera habido gente en ese avión. Las bandejas de comida estaban puestas, las revistas estaban dobladas en los bolsillos de los asientos, incluso había vasos de plástico con lo que parecía ser agua fresca. ¿Cómo es esto posible?, murmuró alguien detrás de mí. La cámara continuó recorriendo la cabina. En la clase ejecutiva, en los baños, en la cocina, todo estaba intacto, limpio, organizado, pero completamente vacío. Entonces la cámara llegó a la cabina de mandos. Ahí estaba el capitán Fernando Aguilar, sentado en su lugar con las manos sobre los controles. Pero no era él, no exactamente. Era como una cáscara vacía, una réplica perfecta del piloto, pero sin vida, sin alma. Sus ojos estaban abiertos, mirando al frente, pero no había nada detrás de esa mirada. «¿Está?», comenzó a preguntar Hernández. «No lo sé», respondí. «No sé qué es». La cámara se movió hacia el copiloto, la misma situación. Una figura que parecía humana, pero que claramente no lo era, como maniquíes extremadamente realistas colocados en sus posiciones. Y entonces vimos algo que nos hizo entender que esto era mucho más grande de lo que habíamos imaginado. En el panel de control de la aeronave, todas las luces estaban encendidas, los instrumentos funcionaban normalmente. Los motores no estaban apagados, sino en una especie de estado de suspensión, como si el avión estuviera esperando algo, o a alguien. Pero lo que realmente nos llamó la atención fue una pequeña pantalla en el panel de navegación que mostraba un mensaje parpadeando. Protocolo activado, aguardando instrucciones. ¿Protocolo? ¿Qué protocolo? ¿Instrucciones de quién? En ese momento, mientras observábamos esa pantalla parpadeante en las profundidades del Golfo de México, comprendí que el vuelo 115 no había sido víctima de un accidente. Había sido parte de algo mucho más grande.
Algo que alguien había planificado cuidadosamente. Y algo me decía que nosotros, al encontrar este avión, acabábamos de convertirnos en parte de ese plan. La pregunta que me mantenía despierto por las noches era simple pero aterrorizante. Si los pasajeros no estaban en el avión, ¿dónde estaban? ¿Y qué había pasado realmente el 15 de marzo de 2020 a las 2:47 de la tarde? Lo que descubrimos en los siguientes días iba a cambiar no solo mi vida, sino la forma en que entendemos la realidad misma. ¿Alguna vez has sentido que la realidad se desmorona frente a tus ojos? Porque eso fue exactamente lo que me pasó cuando el coronel Jiménez me entregó un sobre Manila sellado con las palabras «Ultra secreto» estampadas en rojo. «Señor Vázquez», me dijo con una gravedad que me heló los huesos, «lo que está a punto de leer va a cambiar su percepción de este caso para siempre. Pero antes de abrirlo, necesito que firme este documento de confidencialidad». Estábamos de vuelta en tierra firme en una sala de juntas de la base naval de Veracruz. Las cortinas estaban cerradas y había 2 guardias armados en la puerta. El ambiente era tenso, como si estuviéramos planeando una operación militar de alto riesgo, en lugar de investigar un accidente aéreo. «¿Qué contiene exactamente?», pregunté mientras revisaba el documento de confidencialidad. «Información que ha estado clasificada durante 5 años. Información que explica por qué el vuelo 115 desapareció realmente». Firmé los papeles con manos temblorosas. Mi instinto de investigador me decía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. Abrí el sobre y saqué una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y reportes. La primera página tenía un encabezado que me dejó sin aliento. Proyecto Lazarus, clasificación alfa, solo personal autorizado. Proyecto Lazarus, murmuré. «Siga leyendo», me dijo Jiménez. Los primeros documentos detallaban una operación conjunta entre el gobierno mexicano y una corporación internacional llamada Nexus Dynamics. Según los reportes, desde 2018 habían estado desarrollando un programa experimental de preservación y transporte de elementos biológicos, usando vuelos comerciales como cobertura. Pero, ¿qué significaba eso exactamente? Seguí leyendo, y las piezas comenzaron a encajar de una manera que me revolvió el estómago. El vuelo 115 no había sido elegido al azar. Los 186 pasajeros habían sido cuidadosamente seleccionados durante meses. Cada uno de ellos había visitado hospitales específicos, había donado sangre en bancos particulares o había participado en estudios médicos financiados por Nexus Dynamics. «No puede ser», susurré mientras revisaba las listas de pasajeros con sus respectivos perfiles médicos. Ana Lucía Morales, 34 años, dentista de Guadalajara. Había participado en un estudio sobre regeneración celular 3 meses antes del vuelo. Roberto Sánchez, 45 años, ingeniero de Monterrey. Había sido paciente en una clínica experimental de medicina genómica. María Fernanda López, 28 años, maestra de primaria de Puebla. Había donado médula ósea a un banco de células madre 6 semanas antes del viaje. Todos y cada uno de los pasajeros del vuelo 115 tenían algo en común. Poseían marcadores genéticos o características biológicas específicas que los convertían en especímenes ideales para el proyecto Lazarus. «¿Especímenes?», le pregunté a Jiménez. «¿De qué está hablando este reporte?». «Continúe leyendo. Todo se va a aclarar». Las siguientes páginas detallaban el verdadero propósito del proyecto Lazarus. No era solo preservación y transporte, era algo mucho más siniestro y ambicioso. Nexus Dynamics había desarrollado una tecnología que podía extraer, procesar y almacenar la esencia biológica completa de un ser humano. En términos más simples, podían copiar digitalmente a una persona, su ADN, sus recuerdos,
su personalidad, incluso sus patrones cerebrales. El objetivo final era crear un banco de copias de seguridad humanas que podrían ser reimplantadas en cuerpos clonados cuando fuera necesario. Era como descargar un archivo de computadora, pero en lugar de software, estaban descargando seres humanos completos. «Esto es ciencia ficción», murmuré. «No puede ser real». «Ojalá fuera ficción», respondió Jiménez. «Pero la tecnología existe y funciona». El plan era simple pero escalofriante. El vuelo 115 había sido equipado con dispositivos especiales ocultos en el sistema de ventilación. Durante el vuelo, los pasajeros habían sido expuestos a un gas incoloro e inodoro que los había puesto en un estado de inconsciencia profunda. Luego, drones submarinos especializados habían recogido el avión antes de que tocara el agua. ¿Drones submarinos?, pregunté incrédulo. Tecnología militar de última generación. Pueden crear campos de sustentación que literalmente atrapan objetos en caída libre y los depositan suavemente donde sea necesario. Los pasajeros habían sido transportados a una instalación submarina secreta en el Golfo de México, donde sus copias biológicas completas habían sido extraídas y almacenadas digitalmente. Después, sus cuerpos habían sido eliminados. Las figuras que habíamos visto en la cabina del piloto no eran los verdaderos tripulantes. Eran réplicas biosintéticas, maniquíes extremadamente avanzados, programados para mantener el avión en funcionamiento hasta que alguien lo encontrara. ¿Y por qué mantener el avión funcionando?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque el proyecto Lazarus no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando. Jiménez me mostró los últimos documentos de la carpeta, planes para expandir la operación, listas de futuros vuelos especiales con más pasajeros seleccionados, instalaciones submarinas adicionales en el Caribe, el Pacífico y el Atlántico. Señor Vázquez, el vuelo 115 fue solo una prueba piloto. Si no los detenemos, planean hacer esto con miles de personas más. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. Durante 5 años había buscado respuestas sobre un accidente aéreo, pero lo que había encontrado era evidencia de uno de los crímenes más elaborados y tecnológicamente avanzados de la historia moderna. ¿Pero por qué me está mostrando esto a mí?, pregunté finalmente. Soy solo un investigador de accidentes. Ustedes son militares, tienen recursos, poder, porque necesitamos a alguien de afuera, alguien en quien las familias de las víctimas confíen, alguien que pueda investigar sin levantar sospechas. ¿Investigar qué exactamente? ¿Dónde están realmente los pasajeros del vuelo 115? Esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco. ¿Cómo que dónde están? No dijeron que habían sido. Sus cuerpos físicos fueron eliminados, sí, pero sus copias digitales siguen almacenadas en algún lugar. Y si la tecnología de Nexus Dynamics realmente funciona como dicen sus documentos, ¿qué está tratando de decir? Que tal vez puedan ser recuperados. Tal vez puedan ser restaurados. La habitación quedó en completo silencio. La posibilidad de que los 192 pasajeros y tripulantes del vuelo 115 pudieran estar vivos de alguna forma digital, esperando ser descargados nuevamente en cuerpos físicos, era a la vez esperanzadora y aterrorizante. ¿Cómo vamos a encontrarlos? Jiménez me entregó otro sobre, este más pequeño. Con esto, adentro había una dirección en la Ciudad de México, Insurgentes Sur 1647, piso 23. También había una identificación falsa con mi fotografía, pero con el nombre Dr. Eduardo Ramírez, consultor en biotecnología. ¿Qué es este lugar? Las oficinas centrales de Nexus Dynamics en México.
Usted va a entrar ahí como consultor independiente interesado en sus programas de investigación médica. Va a conseguir acceso a sus servidores y va a localizar donde tienen almacenadas las copias de los pasajeros del vuelo 115. Y después decidimos si es posible rescatarlos o si tenemos que conformarnos con cerrar la operación y arrestar a los responsables. Me quedé mirando la identificación falsa. En 5 años de investigación, jamás pensé que terminaría convertido en una especie de espía infiltrado en una corporación que había secuestrado digitalmente a casi 200 personas. ¿Por qué debería confiar en ustedes?, pregunté. ¿Cómo sé que el gobierno mexicano no está involucrado en esto? Porque algunos lo están, respondió Jiménez con brutal honestidad. Por eso necesitamos hacer esto de manera no oficial. Por eso necesitamos a alguien como usted. Esa noche de vuelta en mi hotel no pude dormir. Revisaba una y otra vez los documentos del proyecto Lazarus, tratando de encontrar inconsistencias, esperando descubrir que todo era una elaborada mentira o un malentendido. Pero todos los detalles encajaban perfectamente. Las fechas, los nombres, los registros médicos. Incluso encontré fotografías de la instalación submarina donde supuestamente habían llevado a los pasajeros. Una estructura masiva en el fondo marino, conectada a la superficie por tubos de transporte. A las 3:47 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Alejandro Vázquez? ¿Quién habla? Mi nombre es Dr. Elena Rodríguez. Era la directora médica del proyecto Lazarus hasta hace 6 meses. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. ¿Cómo consiguió mi número? Eso no importa ahora. Lo que importa es que sé lo que ha descubierto. Y sé que está planeando infiltrarse en Nexus Dynamics. No sé de qué está hablando. Señor Vázquez, no tenemos tiempo para juegos. Si realmente quiere salvar a los pasajeros del vuelo 115, necesita escucharme cuidadosamente. ¿Salvarlos? ¿Están vivos? Esa es una pregunta compleja. Sus cuerpos físicos murieron hace 5 años. Pero sus conciencias, sus recuerdos, sus personalidades, todo eso está almacenado en los servidores de Nexus, y cada día que pasa, esas copias digitales se degradan un poco más. ¿Se degradan? La tecnología no es perfecta. Las copias humanas digitales tienen una fecha de caducidad. Después de cierto tiempo, comienzan a perder coherencia, a fragmentarse. Si no las restauramos pronto, se perderán para siempre. ¿Cuánto tiempo tenemos? Según mis cálculos, tal vez 3 semanas. Después de eso, las copias de los pasajeros del vuelo 115 comenzarán a desintegrarse irreversiblemente. 3 semanas. Solo 3 semanas para infiltrarme en una corporación internacional, acceder a sus servidores más secretos, localizar las copias digitales de 192 personas y encontrar una manera de restaurarlas a cuerpos físicos usando una tecnología que apenas entendía. Doctor Rodríguez, ¿por qué me está ayudando? ¿Por qué no va directamente a las autoridades? Porque fui yo quien desarrolló la tecnología de copia digital. Y porque tengo acceso a algo que va a necesitar para completar su misión. ¿Qué cosa? Los códigos de acceso a los servidores principales de Nexus, y algo más importante, el procedimiento completo para restaurar las copias digitales. ¿Dónde podemos encontrarnos? En la Ciudad de México, mañana a las 6 p.m., Café La Parroquia en la zona rosa. Venga solo y asegúrese de que no lo sigan. La línea se cortó, dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Podía confiar en esta mujer? ¿Era una trampa? ¿O realmente era mi única oportunidad de salvar a casi 200 personas que habían sido víctimas del crimen más sofisticado que había conocido? Al día siguiente tomé el primer vuelo a la Ciudad de México. Durante todo el trayecto,
Mi mente no paraba de dar vueltas. Estaba a punto de encontrarme con alguien que afirmaba tener la clave para resolver el misterio más grande de mi carrera. Alguien que había estado directamente involucrada en la desaparición de los pasajeros del vuelo 115. Llegué al café La Parroquia 15 minutos antes de la hora acordada. Me senté en una mesa desde donde podía ver toda la entrada y pedí un café negro. Mis nervios estaban al máximo. A las 6:03 p.m., una mujer de unos 40 años, cabello castaño corto y lentes, se acercó a mi mesa. «¿Señor Vázquez? Doctor Rodríguez, supongo». Ella asintió y se sentó frente a mí. Tenía ojeras profundas y temblaba ligeramente, como alguien que no había dormido bien en semanas. «Antes que nada», dijo mientras sacaba una pequeña carpeta de su bolso, «necesito que vea esto». Me entregó una fotografía. Era una imagen de alta resolución de una instalación submarina masiva, iluminada por luces artificiales en el fondo del océano. Parecía una ciudad completa bajo el agua. ¿Qué es esto? La instalación principal del proyecto Lazarus. Está ubicada a 200 metros de profundidad, a unos 80 kilómetros de la costa de Cancún. Ahí es donde están almacenadas las copias digitales de los pasajeros del vuelo 115. ¿Cómo llegamos ahí? Esa es la parte difícil. La instalación está completamente automatizada. Solo se puede acceder a través de códigos de autorización específicos que se envían desde las oficinas centrales de Nexus Dynamics. ¿Los mismos códigos que usted tiene? Exactamente. Pero hay un problema. Por supuesto que había un problema. Siempre había un problema. Los códigos cambian cada 72 horas. Fue revocado hace 6 meses, cuando dejé la empresa. Entonces, ¿cómo? Por eso necesita infiltrarse en Nexus mañana mismo. Necesita conseguir los códigos actuales y enviarme una copia antes de que cambien nuevamente. Me entregó otro sobre. Este contenía mapas detallados del edificio de Nexus, horarios de personal y algo que me llamó mucho la atención. Una lista de nombres de empleados actuales. ¿Conoce a alguna de estas personas? A la mayoría. Trabajé con ellos durante 3 años antes de descubrir la verdadera naturaleza del proyecto. ¿Qué la hizo cambiar de opinión? Doctor Rodríguez guardó silencio por unos segundos, como si estuviera reviviendo memorias dolorosas. Descubrí que mi propia hija estaba en la lista de futuros especímenes ideales para el proyecto. Iba a ser pasajera del vuelo 247, programado para desaparecer el próximo mes. En ese momento entendí por qué me estaba ayudando. No era solo por culpa o arrepentimiento. Era por supervivencia maternal. ¿Dónde está su hija ahora? Escondida, en un lugar seguro, pero solo hasta que cerremos el proyecto Lazarus permanentemente. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle del plan de infiltración. Yo entraría a las oficinas de Nexus como consultor. Conseguiría acceso a los servidores principales, descargaría los códigos de acceso y se los transmitiría a la doctora Rodríguez. Ella entonces accedería a la instalación submarina y comenzaría el proceso de restauración de los pasajeros del vuelo 115. Sonaba simple, demasiado simple. «¿Qué pasa si algo sale mal?», pregunté. «Si algo sale mal», respondió con una seriedad que me erizó la piel. «Las copias digitales de 192 personas se desintegrarán para siempre, y Nexus Dynamics continuará secuestrando pasajeros de vuelos comerciales hasta que alguien los detenga. ¿Y si nos atrapan?». «Si nos atrapan, nosotros también terminaremos como copias digitales en sus servidores». Esa noche, en mi departamento en la colonia Roma, preparé todo lo que necesitaría para la infiltración del día siguiente. Revisé mi nueva identidad como Dr. Eduardo Ramírez,
Practiqué mi historia de cobertura, estudié los planos del edificio hasta memorizarlos. Pero lo que más me mantenía despierto era una pregunta que no podía quitarme de la cabeza. ¿Qué pasaría si realmente lográbamos restaurar a los pasajeros del vuelo 115? ¿Serían las mismas personas que habían abordado ese avión hace 5 años? ¿O serían algo completamente diferente? Y si la verdadera pregunta no era si podíamos salvarlos, sino si deberíamos hacerlo. Mañana entraría a las oficinas de Nexus Dynamics y descubriría respuestas que cambiarían todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo que significa ser humano. ¿Sabes lo que se siente cuando caminas directamente hacia el peligro y cada instinto en tu cuerpo te grita que corras? Eso era exactamente lo que experimenté mientras subía en el elevador hacia el piso 23 del edificio de Nexus Dynamics en Insurgentes Sur. Eran las 9:15 de la mañana de un lunes. Mi identificación falsa como doctor. Eduardo Ramírez había pasado la seguridad del lobby sin problemas, pero ahora venía la parte realmente difícil: convencer a los ejecutivos de Nexus de que era un consultor legítimo interesado en sus programas de investigación médica. Las puertas del elevador se abrieron y me encontré frente a una recepción ultramoderna. Todo era blanco y cromado, con pantallas holográficas mostrando imágenes de células, ADN y estructuras moleculares. Parecía más un museo de ciencia ficción que una oficina corporativa. «Buenos días», me saludó la recepcionista, una mujer joven con una sonrisa perfecta que parecía demasiado artificial. «¿En qué puedo ayudarle?» «Doctor Eduardo Ramírez», dije presentando mi identificación falsa. «Tengo una cita con el director de investigación a las 9:30. Ella revisó su sistema computarizado. Por un momento terrible, pensé que mi historia de cobertura había sido descubierta. Pero entonces asintió. «Por supuesto, doctor Ramírez. El doctor Castillo lo está esperando. Oficina 214». Mientras caminaba por los pasillos de Nexus Dynamics, no pude evitar notar lo extrañamente silencioso que estaba todo. No había conversaciones casuales, no había ruido de impresoras o teléfonos, solo el zumbido suave del aire acondicionado y mis propios pasos sobre el piso de mármol. Llegué a la oficina 214 y toqué la puerta. «Adelante», dijo una voz desde adentro. El doctor Castillo era un hombre de unos 50 años, completamente calvo, con ojos grises penetrantes que parecían analizarme como si fuera un espécimen de laboratorio. «Doctor Ramírez», dijo extendiéndome la mano, «es un placer conocer a alguien con su reputación en biotecnología regenerativa». Agradecí mentalmente a Jiménez por haber preparado tan bien mi historia de cobertura. Aparentemente, el doctor Eduardo Ramírez tenía publicaciones reales en revistas científicas y una trayectoria creíble. «El placer es mío, doctor Castillo. He estado siguiendo el trabajo de Nexus durante años. Sus avances en preservación celular son realmente impresionantes. Nos complace saber que nuestro trabajo está generando interés en la comunidad científica internacional», respondió mientras me indicaba que me sentara. «¿Pero qué lo trae específicamente a nosotros?» Esta era la parte crucial. Necesitaba mostrar suficiente interés para conseguir acceso a sus sistemas, pero sin parecer demasiado curioso sobre sus operaciones clasificadas. «Estoy desarrollando un proyecto de investigación sobre longevidad celular». Mentí con la mayor naturalidad posible. Específicamente sobre técnicas de preservación a largo plazo de material genético complejo. He escuchado que Nexus ha desarrollado metodologías innovadoras en este campo. Los ojos de Castillo se iluminaron. «Interesante. ¿Ha trabajado con organismos completos o solo con muestras aisladas?» «Principalmente con muestras», respondí.
pero mi objetivo a largo plazo es preservar sistemas biológicos completos, organismos enteros, si es posible. ¿Organismos enteros?, repitió Castillo con una sonrisa que no me gustó nada. ¿Incluso organismos humanos? Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Sabía algo? ¿Era esta una prueba? Hipotéticamente, por supuesto, dije tratando de mantener la calma. Las implicaciones médicas serían revolucionarias. Por supuesto, hipotéticamente, dijo Castillo, pero su sonrisa se hizo más amplia. Doctor Ramírez, creo que va a encontrar nuestro trabajo mucho más avanzado de lo que imagina. Se levantó de su escritorio y se dirigió hacia una pared que parecía completamente sólida. Puso su mano sobre un panel oculto y la pared se deslizó hacia un lado, revelando una oficina secreta llena de monitores y servidores. Bienvenido al verdadero Nexus Dynamics. Entré a la habitación oculta e inmediatamente me di cuenta de que estaba viendo algo que no debería existir. Las pantallas mostraban lo que parecían ser perfiles completos de miles de personas. Fotografías, información médica, patrones genéticos, incluso lo que parecían ser grabaciones de sus voces y expresiones faciales. ¿Qué es todo esto?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. El futuro de la humanidad, respondió Castillo. ¿Ve esas personas en las pantallas? Cada una de ellas ha sido completamente digitalizada. Sus cuerpos físicos tal vez ya no existan, pero sus esencias completas están almacenadas en nuestros servidores. Una de las pantallas me llamó la atención. Mostraba a una mujer joven con una sonrisa brillante. El nombre debajo de la fotografía decía Ana Lucía Morales, pasajera vuelo 115. ¿Digitalizada?, pregunté fingiendo sorpresa. Imagínese poder hacer una copia de seguridad completa de una persona. No solo su ADN, sino su personalidad, sus recuerdos, sus patrones de pensamiento, y luego poder restaurar esa copia en un cuerpo nuevo cuando sea necesario. Castillo se dirigió a una de las terminales de computadora y comenzó a tipear comandos. ¿Le gustaría ver una demostración? Antes de que pudiera responder, una de las pantallas principales se iluminó, mostrando lo que parecía ser una sala de hospital. En el centro había una mesa con lo que claramente era un cuerpo humano, pero sin vida, como un maniquí extremadamente realista. Este es uno de nuestros cuerpos sintéticos de última generación, explicó Castillo. Biológicamente idéntico a un humano real, pero sin conciencia propia. Presionó otro botón y comenzó un proceso que me hizo entender la verdadera magnitud del horror que había descubierto. Luces comenzaron a parpadear, máquinas empezaron a zumbar y gradualmente el cuerpo en la mesa comenzó a mostrar signos de vida. ¿Qué está haciendo? Estoy descargando la copia digital de uno de nuestros especímenes preservados, dijo Castillo con el entusiasmo de un niño mostrando un juguete nuevo. En aproximadamente 10 minutos, esa persona despertará con todos sus recuerdos, personalidad y experiencias intactas. Observé en horror fascinado mientras el proceso continuaba. El cuerpo en la mesa comenzó a respirar, sus párpados comenzaron a moverse, incluso parecía estar soñando. Pero la persona original, el cuerpo original ya no es necesario una vez que hemos completado la digitalización, dijo Castillo con una frialdad que me revolvió el estómago. Después de todo, ¿para qué mantener dos copias del mismo archivo? En ese momento comprendí que estaba viendo literalmente el asesinato y resurrección de seres humanos. Y Castillo hablaba de ello como si fuera una innovación tecnológica rutinaria. ¿Cuántas personas han digitalizado? Hasta ahora, aproximadamente 3.000, respondió con orgullo. Pero nuestro objetivo para los próximos 5 años es llegar a 50.000 especímenes preservados.
3.000 personas, 3.000 seres humanos habían sido asesinados y convertidos en archivos digitales, y yo estaba viendo cómo uno de ellos era restaurado frente a mis ojos. ¿Y cómo seleccionan a los especímenes? Oh, ese es el aspecto más elegante de nuestra operación, dijo Castillo mientras revisaba datos en otra terminal. Usamos vuelos comerciales como método de recolección. Es eficiente, discreto y nos permite procesar grupos grandes simultáneamente. Me mostró una lista en una de las pantallas. Eran vuelos programados para los próximos meses. El vuelo 247 que había mencionado la doctora Rodríguez estaba ahí, programado para desaparecer en exactamente 2 semanas. ¿Vuelos comerciales? Como el vuelo 115 que procesamos hace 5 años. Fue nuestro primer éxito a gran escala. 192 especímenes de alta calidad en una sola operación. Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no mostrar que sabía exactamente de qué estaba hablando. Pero las autoridades, las investigaciones, se rió Castillo. Doctor Ramírez, tenemos contactos en los niveles más altos del gobierno, desde la Secretaría de Transporte hasta la Marina. Nadie investiga lo que no queremos que se investigue. En ese momento, la persona en la mesa de hospital abrió los ojos. Era un hombre de unos 30 años, con cabello negro y ojos confundidos. ¿Dónde estoy?, murmuró. Tranquilo, Miguel, le dijo Castillo a través de un intercomunicador. Has estado dormido. Todo está bien. Miguel Herrera. Era pasajero del vuelo 115. Lo estamos restaurando para algunas pruebas de seguimiento. Miguel Herrera. Revisé mentalmente la lista de pasajeros que había memorizado. Ingeniero de sistemas de 31 años, originario de Veracruz. Había viajado a Cancún para una conferencia tecnológica. ¿Recuerda el vuelo?, le preguntó Castillo a Miguel. Sí, estaba leyendo una revista. Luego me quedé dormido y... ¿Cómo llegué aquí? ¿Dónde está mi familia? Todo a su tiempo, Miguel. Primero necesitamos hacer algunas pruebas. Yo observé con horror mientras técnicos en batas blancas comenzaron a conectar cables y sensores al cuerpo de Miguel. Él protestaba, claramente confundido y asustado, pero estaba demasiado débil para resistirse. ¿Qué tipo de pruebas? Verificamos la integridad de la copia digital, explicó Castillo. Revisamos que todos los recuerdos estén intactos, que la personalidad sea consistente, que no haya degradación de datos. ¿Y después? Después decidimos si la copia es viable para uso a largo plazo o si necesita ser desechada. ¿Desechada? No todas las restauraciones son perfectas, doctor Ramírez. A veces hay errores en el proceso, corrupciones de datos. En esos casos, es más humano terminar el proceso rápidamente. Me estaba hablando de asesinato como si fuera control de calidad. ¿Puedo ver más del proceso?, pregunté, tratando de mantener mi historia de cobertura mientras buscaba una manera de acceder a los códigos que necesitaba. Por supuesto, dijo Castillo. De hecho, creo que va a estar muy interesado en nuestro servidor principal. Me guió hacia otra sección de la habitación secreta donde había una terminal de computadora más grande que las otras. La pantalla mostraba lo que parecía ser un mapa del mundo con puntos luminosos en varias ubicaciones. ¿Qué son esos puntos? Nuestras instalaciones de almacenamiento. Cada punto representa una location donde mantenemos copias digitales de nuestros especímenes. Había puntos en el Golfo de México, el Caribe, el Pacífico, instalaciones submarinas como la que había mencionado la doctora Rodríguez. ¿Puedo ver la información de alguna de estas instalaciones? Por supuesto. ¿Cuál le interesa? Esta del Golfo de México,
dije señalando el punto más cercano a donde habíamos encontrado el vuelo 115. Castillo hizo clic en el punto y se abrió una ventana con información detallada. Era exactamente lo que necesitaba. Códigos de acceso, protocolos de seguridad, horarios de mantenimiento. Mientras él me explicaba el funcionamiento de la instalación, discretamente activé la función de grabación de mi teléfono. Necesitaba capturar toda esa información para enviársela a la doctora Rodríguez. ¿Y estos códigos cambian regularmente? Cada 72 horas como medida de seguridad, confirmó Castillo. Perfecto. Los códigos que estaba viendo eran válidos por aproximadamente 48 horas más. Doctor Ramírez, dijo Castillo de repente, tengo una propuesta para usted. ¿Qué tipo de propuesta? Me gustaría ofrecerle un puesto permanente en nuestro equipo de investigación. Su experiencia en biotecnología sería invaluable para nuestros próximos proyectos. Esta era exactamente la oportunidad que necesitaba, pero también la más peligrosa. Me siento honrado por la oferta, respondí, pero necesitaría conocer más detalles sobre el alcance del trabajo. Por supuesto, ¿qué le parecería acompañarnos en nuestra próxima operación de recolección? ¿Operación de recolección? El vuelo 247. Sale el próximo viernes. Podría observar todo el proceso desde adentro. Mi sangre se heló. Me estaba invitando a presenciar el secuestro y asesinato de más de 200 personas inocentes. Sería fascinante, mentí. Pero ¿podría revisar primero algunos de sus estudios previos para entender mejor la metodología? Por supuesto, tengo todos los archivos del proyecto Lazarus aquí mismo. Castillo comenzó a abrir archivos en la computadora. Datos del vuelo 115, perfiles de todos los pasajeros, registros de sus procesos de digitalización. Era como ver el expediente completo de un crimen masivo. Pero entonces vi algo que me hizo entender que estaba en mucho más peligro del que había imaginado. En una de las pantallas apareció una fotografía mía, la verdadera, no la del doctor Eduardo Ramírez, sino la de Alejandro Vázquez, investigador de accidentes aéreos. «¿Doctor Ramírez?», dijo Castillo con una sonrisa que ya no parecía amigable. «¿O debería llamarlo señor Vázquez?». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharlo. «No sé de qué está hablando. Por favor, no me insulte», dijo Castillo mientras presionaba un botón bajo su escritorio. «Sabemos exactamente quién es usted. Sabemos que encontró el vuelo 115 y sabemos que está trabajando con la Marina». Inmediatamente escuché pasos en el pasillo, múltiples personas acercándose rápidamente. ¿Cómo sabíamos? Porque tenemos contactos en todos los niveles del gobierno, señor Vázquez, incluyendo algunos muy altos en la Marina Mexicana. La puerta se abrió y entraron 4 hombres con trajes negros, claramente seguridad corporativa y claramente armados. El coronel Jiménez nos informó de su pequeño plan de infiltración desde el momento en que usted aceptó participar, continuó Castillo. Fue muy útil para identificar exactamente quién más está involucrado en la investigación no autorizada de nuestras operaciones. Me di cuenta de que había sido completamente engañado. Jiménez no era mi aliado. Era parte de la conspiración. Todo había sido una trampa para identificar a cualquiera que pudiera representar una amenaza para el proyecto Lazarus. ¿Qué va a pasar conmigo? «Oh, señor Vázquez», dijo Castillo con esa sonrisa escalofriante, «usted va a tener el honor de convertirse en nuestro próximo espécimen de prueba. Y no se preocupe por la doctora Rodríguez, nuestros equipos la están recogiendo en este momento». En ese instante comprendí que no solo había fallado en mi misión de salvar a los pasajeros del vuelo 115, sino que había condenado a la única persona que realmente podía ayudarlos.
Y ahora, tanto ella como yo íbamos a terminar como archivos digitales en los servidores de Nexus Dynamics. Llévenselo al laboratorio de preparación, ordenó Castillo a sus hombres. Comenzamos el proceso de digitalización en 1 hora. Mientras me llevaban por los pasillos de Nexus Dynamics hacia lo que seguramente sería mi muerte, solo podía pensar en una cosa. ¿Habría alguna manera de advertir a los futuros pasajeros del vuelo 247? ¿O iban a convertirse en las próximas víctimas de la maquinaria asesina más sofisticada que había conocido? La respuesta a esas preguntas dependía de si podía encontrar una manera de escapar de un lugar del que nadie había salido vivo jamás. ¿Alguna vez has estado tan cerca de la muerte que puedes sentir su aliento en tu cuello? Mientras me llevaban por los pasillos estériles de Nexus Dynamics hacia el laboratorio de preparación, cada paso resonaba como una cuenta regresiva hacia mi extinción. Los guardias de seguridad me empujaron hacia un elevador que claramente no era para uso público. No tenía botones numerados, solo un panel con códigos de colores. Uno de ellos presionó una secuencia específica y comenzamos a descender. Mucho más abajo de lo que debería ser posible en un edificio de oficinas normal. ¿A dónde me llevan?, pregunté, aunque no esperaba una respuesta. Al sótano 7, respondió uno de los guardias con una sonrisa cruel. Donde se hace la verdadera magia. El elevador se detuvo después de lo que parecieron minutos de descenso. Cuando las puertas se abrieron, me encontré en un lugar que parecía más un laboratorio militar que una instalación corporativa. Las paredes estaban llenas de tanques cilíndricos, llenos de un líquido azul brillante. Dentro de cada tanque, flotando como en un sueño macabro, había cuerpos humanos perfectos, sin defectos, sin cicatrices, sin vida. Eran los cuerpos sintéticos que Castillo había mencionado. Impresionante, ¿verdad?, dijo una voz detrás de mí. Me di vuelta y vi a una mujer de unos 45 años, con bata blanca de laboratorio y una mirada que había visto demasiada muerte. Soy la doctora Patricia Salinas, directora de procesos de digitalización, se presentó. Y usted debe ser el famoso Alejandro Vázquez. ¿Famoso? Oh, sí. Llevamos años siguiendo su trabajo. Su obsesión con el vuelo 115 ha sido entretenida. Aunque debo admitir que llegó mucho más lejos de lo que esperábamos. Los guardias me empujaron hacia una silla metálica en el centro del laboratorio. Parecía una versión futurista de la silla eléctrica, con cables, sensores y dispositivos que no podía identificar. ¿Qué es esto? Esta es nuestra unidad de extracción neural, explicó la doctora Salinas mientras comenzaba a preparar equipos. Aquí es donde convertimos humanos en datos digitales. ¿Va a matarme? ¿Matarlo? Se rió. Señor Vázquez, la muerte es un concepto obsoleto. Lo que vamos a hacer es liberarlo de las limitaciones de su cuerpo físico y preservar su esencia para la eternidad. Mientras hablaba, técnicos comenzaron a llenar el laboratorio. Todos se movían con la eficiencia de personas que habían hecho esto cientos de veces antes. ¿Cuántas personas han liberado aquí? Desde que abrimos esta instalación hace 3 años, aproximadamente 1.200 especímenes, respondió con orgullo. Y cada proceso mejora nuestra tecnología. ¿Especímenes? Prefiero ese término a víctimas. Suena más científico, ¿no le parece? La doctora Salinas comenzó a conectar sensores a mi cabeza y brazos. Cada dispositivo que colocaba me hacía sentir más como un laboratorio de ratas que como un ser humano. ¿Sabe qué es lo más fascinante del proceso?, me preguntó mientras ajustaba una máquina cercana. La mayoría de las personas mantienen la conciencia durante los primeros minutos de la digitalización. Pueden sentir cómo sus recuerdos están siendo extraídos, uno por uno. ¿Por qué me está contando esto? Porque quiero que entienda
que lo que va a experimentar es el futuro de la humanidad. Usted va a ser pionero en la evolución hacia una existencia digital superior. En ese momento, una de las pantallas del laboratorio se iluminó mostrando una imagen que me dio esperanza y terror al mismo tiempo. Era la doctora Elena Rodríguez, pero no estaba siendo capturada como había dicho Castillo. Estaba en lo que parecía ser una sala de control, rodeada de monitores y equipos tecnológicos. «Ah», dijo la doctora Salinas al notar mi mirada. «Veo que reconoce a nuestra antigua colega. La doctora Rodríguez está en nuestra instalación submarina del Golfo de México. Decidimos que sería más poético si ella presenciara el proceso de digitalización de los últimos pasajeros del vuelo 115 antes de que procediéramos con el suyo. Los últimos pasajeros. ¿No se lo dijeron? Hoy es un día especial, señor Vázquez. Hoy completamos el proyecto Lazarus fase 1. La doctora Salinas presionó algunos controles y múltiples pantallas se activaron alrededor del laboratorio. Cada una mostraba una vista diferente de la instalación submarina. Era masiva, mucho más grande de lo que había imaginado. Pasillos interminables llenos de servidores, laboratorios subacuáticos y cámaras que contenían cientos de tanques como los que había visto arriba. Durante 5 años hemos estado perfeccionando nuestros procesos, usando las copias digitales de los pasajeros del vuelo 115, continuó la doctora Salinas. Hoy vamos a restaurar a todos simultáneamente para las pruebas finales. En una de las pantallas vi algo que me hizo entender la verdadera magnitud del horror. Era una sala gigantesca llena de mesas de hospital. En cada mesa había un cuerpo sintético y técnicos estaban preparando equipos para lo que claramente era una restauración masiva. 192 personas van a despertar al mismo tiempo, murmuré. Exactamente, y la doctora Rodríguez va a supervisar el proceso. Después de todo, ella desarrolló gran parte de la tecnología que lo hace posible. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo, la doctora Salinas paró de preparar equipos y me miró directamente. El objetivo, señor Vázquez, es reemplazar gradualmente a la población mundial con versiones digitalizadas controlables. ¿Controlables? ¿No lo entiende? Las copias digitales pueden ser modificadas. Podemos eliminar recuerdos problemáticos, alterar personalidades, incluso programar nuevas lealtades y comportamientos. La realidad de lo que estaba escuchando me golpeó como un martillo. No se trataba solo de preservar personas digitalmente, se trataba de crear una raza humana completamente controlada. Imagínese, continuó la doctora Salinas con los ojos brillantes de fanatismo, un mundo sin crímenes, sin revoluciones, sin resistencia, todos los humanos programados para ser perfectamente obedientes y productivos. Eso no son humanos, respondí. Esos son robots. ¿Y cuál es la diferencia realmente? Los humanos ya son solo máquinas biológicas complejas. Nosotros simplemente estamos mejorando el diseño. En ese momento, una alarma comenzó a sonar en todo el laboratorio. Las luces cambiaron a un color rojo de emergencia y múltiples pantallas comenzaron a mostrar mensajes de advertencia. ¿Qué está pasando?, preguntó la doctora Salinas a uno de los técnicos. Hay una intrusión en la instalación submarina, respondió mientras revisaba sus instrumentos. Alguien está accediendo a los servidores principales. La doctora Salinas corrió hacia una terminal de comunicaciones y activó un enlace de video con la instalación submarina. «Doctor Castillo, ¿qué está pasando ahí abajo?». La pantalla mostró a Castillo en lo que parecía ser el centro de control de la instalación submarina, pero se veía claramente agitado. La doctora Rodríguez se escapó de su celda. Ha conseguido acceso a los sistemas principales y está saboteando el proceso de restauración.
¿Cómo es posible? Aparentemente tenía códigos de acceso de emergencia que no sabíamos que existían. Ha comenzado a ejecutar algún tipo de protocolo de autodestrucción. En las pantallas pudimos ver a la doctora Rodríguez trabajando frenéticamente en una terminal, sus dedos volando sobre el teclado mientras códigos y números se desplazaban por las pantallas. ¿Puede detenerla?, preguntó la doctora Salinas. Estamos tratando, pero ha bloqueado el acceso remoto. Tendremos que enviar equipos físicamente a su ubicación. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si continúa a este ritmo, en aproximadamente 30 minutos habrá borrado completamente las copias digitales de todos los pasajeros del vuelo 115. Por primera vez, desde que había comenzado esta pesadilla, sentí una chispa de esperanza. La doctora Rodríguez no había sido capturada. Había estado fingiendo cooperación para conseguir acceso a los sistemas principales. No puede permitir que destruya 5 años de trabajo, dijo la doctora Salinas a Castillo. Lo sabemos, pero hay otra complicación. ¿Cuál? El protocolo que está ejecutando no solo está borrando las copias digitales, está sobrecargando los sistemas de alimentación de toda la instalación. ¿Qué significa eso? Significa que si no la detenemos en los próximos 20 minutos, toda la instalación submarina va a explotar, y nosotros estamos a solo 200 metros de profundidad. La conversación fue interrumpida por otra alarma, esta vez mucho más fuerte. Las pantallas comenzaron a mostrar imágenes de la instalación submarina y pude ver que ya había secciones llenas de humo y luces de emergencia parpadeando. «¿Señor Vázquez?», me dijo la doctora Salinas con una sonrisa que ya no parecía confiada. «Parece que su rescate va a llegar antes de lo esperado. Desafortunadamente para usted, vamos a tener que acelerar su proceso de digitalización». Comenzó a activar las máquinas conectadas a mi cuerpo. Inmediatamente sentí una sensación extraña, como si algo estuviera tirando de mis pensamientos desde adentro de mi cabeza. «¿Qué está haciendo?» «Extracción de emergencia», respondió mientras más alarmas sonaban. «No va a ser tan limpio como el proceso normal, pero servirá». El dolor comenzó como un zumbido suave en mi cabeza, pero rápidamente se intensificó hasta convertirse en algo insoportable. Era como si alguien estuviera desarmando mi cerebro pieza por pieza. Pero entonces algo inesperado pasó. Las pantallas que mostraban la instalación submarina de repente cambiaron para mostrar el rostro de la doctora Rodríguez, pero esta vez me estaba hablando directamente. «Alejandro, ¿puede escucharme?» «¿Cómo?» «Conseguí hackear su sistema de comunicaciones», dijo rápidamente. «Escuche cuidadosamente. En aproximadamente 10 minutos voy a hacer explotar esta instalación submarina. Eso va a crear una sobrecarga electromagnética que va a afectar todos los sistemas de Nexus en un radio de 50 kilómetros. Incluyendo este laboratorio, especialmente este laboratorio. Cuando eso pase, va a tener aproximadamente 5 minutos antes de que los sistemas de respaldo se activen. Use ese tiempo para escapar». La doctora Salinas estaba tratando frenéticamente de cortar la comunicación, pero aparentemente la doctora Rodríguez había tomado control completo de sus sistemas. «¿Pero qué va a pasar con los pasajeros del vuelo 115? Sus copias digitales van a ser destruidas», respondió la doctora Rodríguez con tristeza en su voz. «Es la única manera de asegurar que Nexus no pueda usarlas para perfeccionar su tecnología». «¿Y usted?» «Yo voy a asegurarme de que esta instalación y toda la evidencia del proyecto Lazarus sean destruidas permanentemente». En ese momento comprendí lo que realmente estaba pasando. La doctora Rodríguez no estaba tratando de salvar a los pasajeros del vuelo 115.
Los estaba liberando de la única manera posible, asegurándose de que nunca pudieran ser usados como experimentos nuevamente. «¡Deténganla!», gritó la doctora Salinas a sus técnicos, pero ya era demasiado tarde. Las pantallas comenzaron a mostrar explosiones masivas en diferentes secciones de la instalación submarina. Estructuras gigantescas colapsándose, agua del mar inundando pasillos y técnicos corriendo en pánico. Y entonces, exactamente como había prometido la doctora Rodríguez, todas las luces del laboratorio se apagaron. En la oscuridad completa, pude escuchar gritos de confusión y pánico. Los sistemas de las máquinas que estaban conectadas a mi cuerpo se silenciaron, las pantallas se apagaron, todo el laboratorio quedó sumergido en un silencio ominoso, pero yo sabía que tenía aproximadamente 5 minutos antes de que los generadores de emergencia se activaran. 5 minutos para escapar de un lugar del que nadie había salido vivo jamás. La pregunta era, ¿sería suficiente tiempo para llegar a la superficie y advertir al mundo sobre la existencia del proyecto Lazarus antes de que fuera demasiado tarde? En la oscuridad, mientras me liberaba de los cables y sensores que me habían convertido temporalmente en un experimento, pude escuchar algo que me hizo entender que mi escape no iba a ser tan simple como había esperado. Pasos. Múltiples pasos acercándose en la oscuridad y el sonido inconfundible de armas siendo cargadas. ¿Has estado alguna vez en oscuridad total, sabiendo que en cualquier momento alguien puede dispararte? El silencio en el laboratorio subterráneo era ensordecedor, interrumpido solo por mi respiración acelerada y los pasos que se acercaban lentamente en la penumbra. «Doctor Salinas», gritó una voz masculina desde algún lugar del laboratorio. «¿Está bien? Los generadores de emergencia se activarán en 4 minutos. Aprovechando que estaban buscándola a ella, me deslicé silenciosamente desde la silla de extracción neural hacia lo que recordaba era la pared posterior del laboratorio. Mis manos tantearon en la oscuridad hasta encontrar lo que esperaba. Los tanques con los cuerpos sintéticos. El líquido azul brillante de los tanques proporcionaba la única fuente de luz tenue en el laboratorio, creando sombras espectrales que danzaban por las paredes. Pude ver siluetas moviéndose con linternas, buscándome. «¡Ahí está!», gritó alguien. Una linterna me iluminó directamente. Inmediatamente escuché el sonido de disparos. Me lancé detrás de uno de los tanques justo cuando las balas comenzaron a impactar contra el cristal. El tanque se agrietó y el líquido azul comenzó a derramarse por el piso, llevándose consigo el cuerpo sintético que flotaba adentro. Era grotesco ver esa réplica perfecta de un ser humano deslizándose por el suelo como un maniquí roto. «¡Cuidado con los tanques!», gritó la doctora Salinas desde algún lugar en la oscuridad. «Si destruyen muchos más, perderemos meses de trabajo». Esa era exactamente la información que necesitaba. Corrí hacia el siguiente tanque y lo golpeé con una silla metálica que encontré en el suelo. El cristal se hizo pedazos y más líquido azul se derramó, junto con otro cuerpo sintético. «¡Deténganlo! Está destruyendo los especímenes». Continué moviéndome de tanque en tanque, destruyendo sistemáticamente el trabajo de años de investigación criminal. Cada cuerpo sintético que liberaba era una pequeña victoria contra la maquinaria asesina de Nexus. Pero entonces las luces de emergencia se activaron. El laboratorio se iluminó con una luz roja parpadeante que lo hacía ver aún más siniestro que en la oscuridad. Ahora podía ver claramente a mis perseguidores, 6 guardias armados y la doctora Salinas, todos apuntándome con sus armas. «Se acabó el juego, señor Vázquez», dijo la doctora Salinas. «Ya no tiene dónde esconderse». Tenía razón. Estaba en el centro del laboratorio, rodeado por tanques destruidos y charcos de líquido azul, sin ningún lugar donde refugiarme.
¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto?, continuó la doctora Salinas mientras se acercaba lentamente. Usted ha destruido aproximadamente 50 cuerpos sintéticos. Eso representa el equivalente a 50 vidas humanas futuras. No son vidas, respondí. Son abominaciones. Abominaciones. Estos cuerpos eran perfectos, sin enfermedades, sin defectos genéticos, sin las limitaciones de la biología humana tradicional. Sin alma, agregué. El alma es solo un concepto religioso obsoleto, se burló. Nosotros trabajamos con ciencia real. En ese momento, una nueva alarma comenzó a sonar. Esta era diferente a las anteriores, más urgente, más desesperada. Una de las pantallas que había sobrevivido a la sobrecarga se activó automáticamente, mostrando imágenes de la instalación submarina. Lo que vi me quitó el aliento. Toda la estructura estaba colapsando. Explosiones masivas habían abierto brechas en el casco principal, permitiendo que millones de galones de agua del Golfo de México inundaran los pasillos. Pero lo más impresionante era ver la sala donde habían estado preparando la restauración masiva de los pasajeros del vuelo 115. Las 192 mesas de hospital estaban vacías. No había cuerpos sintéticos, no había equipos de restauración. Solo agua salada inundando una sala que había estado destinada a ser el escenario de la resurrección más masiva de la historia. ¿Dónde están los cuerpos?, murmuró la doctora Salinas mientras observaba las pantallas. Entonces la imagen cambió para mostrar a la doctora Rodríguez en lo que parecía ser una cápsula de escape submarina. Estaba hablando directamente a la cámara, con agua filtrándose por las paredes detrás de ella. «Si alguien está viendo esto», dijo con voz clara, a pesar del caos a su alrededor, «quiero que sepan que las copias digitales de todos los pasajeros del vuelo 115 han sido destruidas permanentemente». «¡No!», gritó la doctora Salinas. «Pero antes de que fueran borradas», continuó la doctora Rodríguez, «logré extraer sus recuerdos finales, sus últimas palabras». La pantalla cambió para mostrar una grabación de audio. Era una cacofonía de voces superpuestas, pero gradualmente pude distinguir palabras individuales. «Dile a mi esposa que la amo. Mi hija. Cuida a mi hija. No entiendo qué está pasando. ¿Por qué nos están haciendo esto? Solo queríamos ir de vacaciones. Tengo miedo». Eran los últimos pensamientos conscientes de las 192 personas que habían sido asesinadas 5 años atrás. Sus voces digitales, preservadas en el momento exacto antes de que sus conciencias fueran extraídas para siempre. La doctora Salinas estaba llorando. Los guardias habían bajado sus armas. Incluso en un lugar dedicado a la muerte industrializada, escuchar las últimas palabras de las víctimas había tocado algo profundamente humano en todos nosotros. «Estas son las voces de las personas que ustedes convirtieron en experimentos», continuó la doctora Rodríguez. «Madres, padres, hijos, hijas. Seres humanos reales, con familias que los han llorado durante 5 años». La grabación continuó, y entre las voces pude distinguir algunas específicamente. «Miguel Herrera aquí. Si alguien encuentra esto, digan a mi madre en Veracruz que no fue su culpa dejarme tomar ese vuelo. Ana Lucía Morales era dentista en Guadalajara. Solo quería ver el mar una vez más. Roberto Sánchez. Tengo 3 hijos pequeños. Díganles que papá los ama». Cada nombre, cada voz, cada último mensaje era como un puñal en el corazón de todos los presentes. Estas no eran estadísticas o especímenes, eran personas reales cuyas vidas habían sido robadas para alimentar la ambición científica desmedida de Nexus Dynamics. «¿Ahora entienden?», les pregunté a los guardias y técnicos. «¿Entienden de lo que han sido parte?». Algunos de ellos comenzaron a bajar completamente sus armas.
Pude ver la duda y el horror creciendo en sus rostros mientras procesaban la realidad de lo que habían estado haciendo. Pero entonces, la doctora Salinas se recuperó de su momento de humanidad. «No se dejen manipular», gritó a su equipo. «Esto es solo sentimentalismo. Nuestro trabajo es demasiado importante para detenerse por emociones». Levantó su propia pistola y me apuntó directamente al pecho. «Doctor Salinas», dijo uno de los técnicos, «tal vez deberíamos reconsiderar». «Silencio», le gritó. «Señor Vázquez, usted va a ser digitalizado ahora mismo, y esta vez no habrá interrupciones». Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, algo extraordinario pasó. La voz de la doctora Rodríguez regresó por los altavoces, pero ahora había algo diferente en su tono, algo definitivo. Para cualquiera que esté escuchando esto en las instalaciones de superficie de Nexus Dynamics, tienen exactamente 3 minutos para evacuar el edificio. «¿Qué?», murmuró la doctora Salinas. «La destrucción de la instalación submarina ha activado un protocolo de seguridad automatizado. Todos los edificios asociados con el proyecto Lazarus van a ser destruidos para evitar que la evidencia caiga en manos de las autoridades». Las pantallas comenzaron a mostrar una cuenta regresiva: 2:47, 2:46, 2:45. «¡Es imposible!», gritó la doctora Salinas. «No existe tal protocolo. Lo implementé personalmente como medida de seguridad cuando desarrollé el sistema», continuó la voz de la doctora Rodríguez. «Si alguien conseguía acceso a una instalación principal, todas las otras serían destruidas automáticamente. 2:20, 2:19, 2:18. De repente, todos los guardias y técnicos comenzaron a correr hacia las salidas. El instinto de supervivencia había superado cualquier lealtad a la corporación. «¡Regresen aquí!», gritó la doctora Salinas, pero nadie le hizo caso. En segundos, solo quedábamos ella y yo en el laboratorio subterráneo, rodeados por los restos de los tanques destruidos y la cuenta regresiva implacable. 1:45, 1:44, 1:43. «Todavía tengo tiempo de digitalizarlo», me dijo apuntándome con su pistola mientras corría hacia los controles de la máquina de extracción neural. «Doctor Salinas», le dije, «¿realmente cree que vale la pena morir por esto? Mi trabajo es mi vida», gritó mientras activaba frenéticamente los sistemas. «No voy a dejar que años de investigación se pierdan». 1:15, 1:14, 1:13. Pero entonces se dio cuenta de algo que yo ya había notado. Las máquinas no se estaban activando. La sobrecarga electromagnética de la explosión submarina había dañado permanentemente los sistemas más delicados del laboratorio. «¡No puede ser!», murmuró mientras golpeaba desesperadamente los controles. 0:58, 0:57, 0:56. «Doctora», le dije, «todavía podemos salir de aquí». Ella me miró con ojos llenos de lágrimas y una furia que nunca había visto en un ser humano. «¿Sabe cuántas vidas podríamos haber salvado con esta tecnología?», me preguntó. «¿Cuántas enfermedades podríamos haber curado? ¿Cuánta muerte podríamos haber vencido? Pero no salvando vidas», respondí, «robándolas». 0:35, 0:34, 0:33. En los últimos segundos, la doctora Salinas tomó una decisión que no esperaba. En lugar de correr hacia la salida, se dirigió hacia una terminal de comunicaciones y comenzó a grabar un mensaje. «Mi nombre es doctora Patricia Salinas», dijo rápidamente hacia la cámara. «Si alguien encuentra esta grabación, quiero que sepan que el proyecto Lazarus era real. La tecnología funciona, y si nosotros pudimos desarrollarla, otros también podrán hacerlo». 0:15, 0:14, 0:13. «Doctora, vámonos». «No», respondió con una calma extraña.
Alguien tiene que asegurarse de que esta información sobreviva. Alguien tiene que continuar el trabajo. 0.5, 0.04, 0.03. Corrí hacia la salida del laboratorio justo cuando la cuenta regresiva llegó a 0. La explosión fue como nada que hubiera experimentado antes. No solo el sonido ensordecedor o la onda de choque que me lanzó contra la pared del pasillo, era la sensación de que la realidad misma se estaba desintegrando. Las luces se apagaron permanentemente. Las paredes comenzaron a agrietarse, y desde las profundidades del edificio pude escuchar el rugido de estructuras masivas colapsando sobre sí mismas. Corrí hacia el elevador en la oscuridad total, guiándome solo por la memoria y la desesperación. Detrás de mí podía escuchar el laboratorio siendo aplastado por toneladas de concreto y acero. Cuando finalmente llegué al elevador, estaba bloqueado. Sin electricidad, era solo una caja metálica inútil en un túnel vertical. Pero entonces recordé algo que había visto durante mi recorrido con Castillo. Había escaleras de emergencia, escaleras que subían 17 pisos desde el sótano 7 hasta la superficie. Comencé a subir en la oscuridad, escalón por escalón. Mientras todo el edificio se desmoronaba a mi alrededor, podía sentir que cada piso que pasaba se hacía más inestable, más peligroso. Piso 15, 14, 13. Mis piernas comenzaron a fallarme, pero la adrenalina me mantuvo en movimiento. Piso 10, 9, 8. Detrás de mí pude escuchar una explosión masiva. Probablemente todo el laboratorio subterráneo había colapsado completamente. Piso 5, 4, 3. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo minutos, llegué a la puerta que daba al lobby principal del edificio. La empujé y salí a un mundo completamente diferente al que había dejado esa mañana. El edificio de Nexus Dynamics estaba siendo evacuado completamente. Bomberos, policía y ambulancias rodeaban la estructura. Empleados corrían en pánico por las calles mientras sirenas sonaban desde todas las direcciones. Me tambaleé hacia la salida principal justo cuando otra explosión sacudió todo el edificio. Esta vez pude ver por las ventanas cómo los pisos superiores comenzaban a colapsar. ¡Señor!, gritó un paramédico corriendo hacia mí. ¿Está herido? No pude responder. Solo me dejé caer en la acera y observé cómo uno de los crímenes más elaborados de la historia moderna se destruía a sí mismo frente a mis ojos. Pero entonces me di cuenta de algo que me llenó de una nueva urgencia. La destrucción de Nexus Dynamics no significaba el fin del proyecto Lazarus. Castillo había mencionado contactos en el gobierno. Había otras instalaciones, otros vuelos programados para desaparecer. El vuelo 247 todavía estaba programado para salir en menos de una semana. Y en algún lugar había personas que sabían cómo continuar el trabajo que había comenzado en estos laboratorios subterráneos. Mi lucha contra el proyecto Lazarus no había terminado. Apenas había comenzado. ¿Alguna vez te has despertado pensando que todo fue una pesadilla, solo para darte cuenta de que la realidad es aún peor que cualquier sueño? Eso fue exactamente lo que sentí 3 días después de la destrucción del edificio de Nexus Dynamics, cuando desperté en un hospital de la Ciudad de México con la certeza de que mi lucha apenas comenzaba. El doctor Martínez, mi médico asignado, me explicó que había sufrido una conmoción cerebral leve y múltiples contusiones por la explosión. Pero lo que realmente me preocupaba no eran mis heridas físicas, sino la información que tenía en mi cabeza sobre una conspiración que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. «Señor Vázquez», me dijo mientras revisaba mis signos vitales, «ha tenido muchos visitantes preguntando por usted». «¿Qué tipo de visitantes?»
oficiales del gobierno, periodistas, incluso algunos abogados que dicen representar a las familias de las víctimas del vuelo 115. Mi corazón se aceleró. Si había periodistas involucrados, tal vez había esperanza de exponer públicamente lo que había descubierto. ¿Puedo hablar con los periodistas? Claro, pero antes hay alguien que insiste en verlo en privado. El doctor Martínez salió de la habitación y unos minutos después entró alguien que no esperaba volver a ver, el coronel Jiménez. Señor Vázquez, dijo con una expresión que no podía descifrar, me alegra ver que está vivo. ¿De verdad? Respondí con sarcasmo. Creí que usted trabajaba para Nexus. Ahí es donde se equivoca, dijo mientras se sentaba en la silla junto a mi cama. Trabajo para México, y a veces eso significa infiltrarse en organizaciones que representan una amenaza para la seguridad nacional. Me está diciendo que era un agente encubierto. Llevaba 3 años investigando el proyecto Lazarus desde adentro. La información que le di sobre encontrar el vuelo 115 era real, pero necesitaba a alguien de afuera para completar la misión. Me quedé en silencio, procesando esta nueva información. Si Jiménez decía la verdad, entonces todo había sido parte de una operación de inteligencia mucho más compleja de lo que había entendido. Y la doctora Rodríguez también trabajaba para nosotros. Su deserción de Nexus fue coordinada para que pudiera acceder a la instalación submarina cuando fuera necesario. ¿Está viva? Jiménez guardó silencio por unos segundos. La doctora Rodríguez logró escapar de la instalación submarina en una cápsula de emergencia, pero... ¿Pero qué? Pero la explosión causó daños masivos en el Golfo de México. Su cápsula fue encontrada 2 días después por pescadores locales. Ella había muerto por asfixia. La noticia me golpeó como un puñetazo. La mujer que había sacrificado todo para detener el proyecto Lazarus había muerto en el proceso. Su hija, que había mencionado, ahora era huérfana por culpa de una corporación criminal. ¿Valió la pena?, pregunté. Eso depende, respondió Jiménez, de lo que hagamos ahora con la información que conseguimos. Me entregó una carpeta gruesa llena de documentos. ¿Qué es esto? Todo lo que hemos recopilado sobre el proyecto Lazarus durante los últimos 3 años. Nombres, fechas, ubicaciones, transferencias financieras, contactos gubernamentales. Abrí la carpeta y me sorprendió la extensión de la conspiración. Nexus Dynamics no era solo una corporación criminal. Era parte de una red internacional que incluía políticos, militares y científicos de al menos 12 países diferentes. ¿Cuántos gobiernos están involucrados? Directamente, 5. Indirectamente, probablemente la mitad del mundo desarrollado. Y México, 3 secretarios de Estado, 2 generales y aproximadamente 50 funcionarios de diferentes niveles. Era abrumador. Lo que había comenzado como la investigación de un accidente aéreo se había convertido en el descubrimiento de una conspiración global para reemplazar gradualmente a la humanidad con versiones digitalizadas controlables. Coronel, le pregunté, ¿realmente creemos que podemos detener algo tan grande? No podemos detenerlo completamente, admitió, pero podemos exponerlo, y una vez que el público sepa la verdad, será mucho más difícil para ellos continuar operando en secreto. ¿Qué necesita que haga? Quiero que testifique ante un tribunal internacional, quiero que cuente su historia a los medios y quiero que ayude a identificar a todos los involucrados usando su experiencia como investigador. En ese momento comprendí que mi vida nunca volvería a ser normal. No podía regresar a mi trabajo rutinario de investigación de accidentes aéreos sabiendo lo que sabía sobre el proyecto Lazarus. ¿Y el vuelo 247? Cancelado indefinidamente, respondió con una sonrisa, junto con otros 17 vuelos que estaban programados para desaparecer en los próximos 6 meses.
Era una pequeña victoria, pero significativa. Habíamos salvado potencialmente miles de vidas inocentes. Jiménez se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se dio vuelta. Señor Vázquez, hay algo más que debe saber. ¿Qué cosa? Las copias digitales de los pasajeros del vuelo 115 no fueron completamente destruidas. Mi corazón se detuvo. Como dice, la doctora Basing Rodríguez logró transferir fragmentos de algunas de las copias a servidores seguros antes de destruir la instalación principal. Fragmentos, recuerdos parciales, características de personalidad, algunos patrones de comportamiento. No lo suficiente para una restauración completa, pero sí lo suficiente para que las familias puedan tener algo. Me entregó un dispositivo de almacenamiento pequeño. ¿Qué es esto? Mensajes. La doctora Rodríguez logró reconstruir mensajes finales de algunos pasajeros usando los fragmentos de datos que salvó. 17 mensajes en total. Con manos temblorosas, conecté el dispositivo a la televisión de la habitación del hospital. La pantalla se iluminó mostrando el rostro de Ana Lucía Morales, la dentista de Guadalajara. «Si alguien está viendo esto», dijo con una voz que sonaba exactamente como la recordaba de las grabaciones de seguridad del aeropuerto, «quiero que sepan que no tengo miedo. Sé que algo terrible nos pasó, pero también sé que alguien está tratando de ayudarnos». Su imagen se hizo más clara, como si la tecnología estuviera restaurando gradualmente su apariencia. «Dile a mi hermana María que no fue su culpa animarme a tomar esas vacaciones. Dile que fue la decisión más feliz de mi vida, porque me permitió conocer a personas maravillosas en este vuelo». Pausa, una sonrisa triste. «Y si es posible, dile que voy a esperarla. En cualquier lugar que vaya después de esto, voy a esperarla». La imagen se desvaneció y apareció Roberto Sánchez, el ingeniero de Monterrey. «Mis hijos», comenzó con voz quebrada, «sé que papá no va a poder regresar a casa, pero quiero que sepan que cada segundo que pasé con ustedes fue perfecto». Mensaje tras mensaje, los pasajeros del vuelo 115 hablaban directamente a sus familias, usando información que la doctora Rodríguez había logrado salvar de sus copias digitales antes de la destrucción. Cuando terminaron los 17 mensajes, me quedé sentado en silencio durante varios minutos. Estas no eran personas que habían sido completamente borradas. Parte de ellos había sobrevivido, al menos lo suficiente para enviar un último adiós a sus seres queridos. ¿Las familias han visto estos mensajes? «Usted va a ser quien se los entregue», dijo Jiménez, como el investigador oficial del caso. Durante los siguientes 6 meses, trabajé incansablemente con las autoridades internacionales para exponer el proyecto Lazarus. Testifiqué ante tribunales en 5 países diferentes. Concedí entrevistas a docenas de medios de comunicación. Ayudé a identificar a más de 200 funcionarios gubernamentales y ejecutivos corporativos involucrados en la conspiración. Pero lo más importante que hice fue entregar personalmente los mensajes finales a las familias de los 17 pasajeros del vuelo 115. Recuerdo especialmente mi visita a la casa de la familia Morales en Guadalajara. María, la hermana de Ana Lucía, lloró durante 20 minutos después de ver el mensaje, pero cuando finalmente pudo hablar, me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Durante 5 años he vivido con culpa, preguntándome si ella me culpaba por animarla a tomar ese viaje. Ahora sé que no, ahora sé que murió en paz». Cada familia reaccionó de manera diferente. Algunas encontraron consuelo en los mensajes, otras se sintieron más devastadas al ver a sus seres queridos vivos nuevamente. Pero todas coincidieron en algo. Finalmente tenían respuestas.
El proyecto Lazarus fue oficialmente desmantelado en enero de 2026. Más de 300 personas fueron arrestadas en operaciones coordinadas en 12 países. Las instalaciones submarinas restantes fueron destruidas por equipos militares internacionales, pero yo sabía que esto no era realmente el final. En mi último día como investigador oficial del caso, recibí una llamada de un número desconocido. Alejandro Vázquez. ¿Quién habla? Mi nombre no importa. Lo que importa es que el trabajo que usted ayudó a destruir ya está siendo reconstruido. ¿Qué quiere decir? El proyecto Lazarus era solo el comienzo. Ya hay 3 nuevas corporaciones desarrollando la misma tecnología, en lugares donde será mucho más difícil para las autoridades llegar a ellas. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque usted demostró que es posible detenerlos, y porque va a necesitar a alguien de adentro si quiere hacerlo nuevamente. La línea se cortó, pero el mensaje era claro. Mi trabajo no había terminado. Tal vez nunca terminaría. Hoy, 2 años después de la destrucción del primer proyecto Lazarus, trabajo como consultor independiente en seguridad de aviación. Oficialmente, investigo accidentes aéreos y mejoro protocolos de seguridad. Extraoficialmente, monitoreo cualquier indicio de que la tecnología de digitalización humana está siendo desarrollada nuevamente, porque aprendí algo importante durante esta experiencia. El progreso tecnológico es inevitable. La pregunta no es si alguien va a desarrollar nuevamente la capacidad de copiar y almacenar seres humanos digitalmente. La pregunta es si estaremos listos para detenerlos cuando lo hagan. Cada vez que subo a un avión, miro a los pasajeros a mi alrededor y me pregunto, ¿alguno de ellos sabe lo cerca que estuvieron de convertirse en archivos de computadora? ¿Entienden que su vuelo rutinario podría haber sido su último día como seres humanos libres? La mayoría no lo sabe, y tal vez es mejor así. Pero yo sí lo sé, y nunca voy a dejar de vigilar, porque en algún lugar del mundo en este momento alguien está planeando el próximo proyecto Lazarus. Alguien está seleccionando pasajeros para el próximo vuelo que desaparecerá. Alguien está perfeccionando la tecnología para convertir seres humanos en datos digitales. Y cuando eso pase, estaré listo. La memoria de los 192 pasajeros del vuelo 115 me recuerda cada día que algunas batallas nunca terminan realmente, solo cambian de forma. Pero mientras haya personas dispuestas a luchar por la libertad humana, mientras haya investigadores dispuestos a arriesgar todo por la verdad, mientras haya familias que merezcan respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos, la esperanza nunca morirá completamente. Y a diferencia de los archivos digitales del proyecto Lazarus, la esperanza humana no se puede digitalizar, no se puede copiar y definitivamente no se puede borrar. Esa es la lección más importante que aprendí en las profundidades del Golfo de México, en los laboratorios subterráneos de Nexus Dynamics y en los ojos de las familias que finalmente pudieron despedirse de sus seres queridos. La humanidad real, con todas sus imperfecciones y limitaciones, siempre será más poderosa que cualquier copia digital perfecta. Y eso es algo que ninguna tecnología podrá cambiar jamás. Fin. Esta historia está basada en eventos ficticios. Cualquier parecido con personas, corporaciones o tecnologías reales es pura coincidencia. Sin embargo, las preguntas éticas que plantea sobre el futuro de la tecnología y la preservación de la humanidad son muy reales y merecen nuestra atención constante.